Tenemos la tabla producto, ya con los campos, los tipos de datos, los tamaños, y vamos a definir lo que son las propiedades en sí de cada campo. Entonces, el código del producto ya lo habíamos definido, ocupábamos que las letras se vieran en mayúscula, vamos a permitir que la persona escriba solamente 2 letras y 3 números. De esos 3 números, 2 son obligatorios que los coloque y el otro puede ser opcional o que la persona deje un espacio. Luego, con el nombre, dice que el nombre del producto tiene que aparecer en mayúscula, entonces para eso nos vamos a la propiedad de formato. En la propiedad formato indicamos el símbolo mayor porque necesitamos que las letras se vean en mayúscula. Luego, para la marca habíamos dicho que también la marca se iba a ver en mayúscula, entonces me ubico en el campo, me voy a la propiedad formato y le digo que sea en mayúscula. El tamaño dice que va a especificar el tamaño del producto, aquí no nos dicen nada, ¿verdad? Entonces nada más le indicamos el tamaño que va a tener. Luego, en el precio tiene que ser de tipo moneda, pero en el formato yo quiero que se vea la moneda, que en este caso sería el símbolo colón. Si aquí a usted no le sale el símbolo colones, esto no se cambia en Access, se cambia desde Windows en el panel de control. Entonces aquí tiene que quedar como tipo moneda porque esa es la moneda que está configurada en la computadora. Luego indicamos que dentro de las cosas que queríamos solamente se iba a mostrar un decimal. Entonces en los lugares decimales le indicamos que sea solamente 1. Y dentro de las cosas que pedimos también indicamos que el precio fuera mayor a 10. Entonces eso sería una regla de validación y lo ponemos tal cual. Utilizamos el símbolo mayor e indicamos el 10. La persona si digita el número 10 no lo va a dejar. Tiene que ser un número mayor a eso, o sea, de 11 para arriba o 10,1 o 10,5, pero el 10 solo no lo va a aceptar. Siempre que yo pongo una regla de validación, debo de colocar un texto de validación donde la persona se dé cuenta qué es lo que yo quiero que digite. En este caso le voy a poner debe indicar precios superiores a 10, porque eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Si la persona me pone un 9 le va a salir ese error, si me pone un 10 le va a salir ese error. Si ya me pone un valor permitido, ese mensaje no va a aparecer. Eso es una regla de validación. Con esto ya tenemos la tabla, la volvemos a guardar y creamos las otras 2 tablas de nuestra base de datos siguiendo las indicaciones que ya hemos visto. Con la tabla pedido, bueno, ya tenemos todos los campos, ya definimos la llave, ya tienen la descripción que la tomamos del diccionario de datos. En este caso, el número de pedido solamente es un número consecutivo y en la llave ya lo tiene. En la fecha de pedido sí encontramos algo especial que nos piden, ¿verdad? Dice que se va a registrar la fecha en que el cliente manda a pedir los productos, se muestra la fecha mediana, entonces ese formato es el que le ponemos como fecha mediana. La fecha mediana lo que hace es que nos va a mostrar el mes, las 3 primeras letras del mes las voy a ver en letras, pero no significa que las tengo que escribir así cuando esté llenando los datos. Las fechas siempre se introducen solamente números separados por guiones o el slash. Luego tenemos el número del cliente, que en este caso el número del cliente dice que es una llave foránea y que va a registrar el número de los clientes ya registrados. Tiene que mostrar el nombre y el número de cliente. En este caso eso lo puedo hacer directamente de una vez en la tabla o puedo hacerlo en el momento en que ya esté haciendo el formulario. Es más sencillo si se hace desde el formulario. Ok, esta tabla pedidos entonces se supone que ya está lista. Ahora tenemos la tabla detalle de pedido.
Esta tabla aún no la he guardado. En esta tabla no hay llave principal porque no la necesita. Entonces, cuando nos sucede eso, cuando estamos haciendo una tabla y no necesita llave principal, al momento de guardarla nos va a suceder algo, ¿verdad? Aquí le pongo el nombre, detalle del pedido, le doy a aceptar, pero Access me envía un mensaje que me dice que no tiene llave principal esa tabla, que si yo estoy seguro de que así es como lo quiero, ¿verdad? Me dice que si quiere crearle una llave principal. En este caso le voy a poner que no, porque yo no necesito llave principal en esta tabla. Entonces, cuando les pase eso, es porque les está recalcando, ¿verdad?, que debería tener una llave primaria, pero es que nosotros en este caso no la ocupamos. El número del pedido es simplemente un valor que va a venir de otra tabla. El número del producto también. La cantidad dice que tiene que ser una cantidad, debe ser superior a 0. Entonces eso lo ponemos en la regla de validación, tiene que ser mayor que 0. O sea, la persona tiene que llevarse al menos un producto. Y colocamos el texto de validación que siempre nos indique en qué nos estamos equivocando. Entonces le ponemos debe ser superior a 0. Para que la persona, si se equivoca, sepa qué es lo que está pasando. Debemos de corregir en la tabla pedidos una información que aún no le hemos agregado. Cerramos la tabla detalle de pedido y vamos a abrir la tabla pedido en vista de diseño. Le damos clic derecho. En la tabla pedido tenemos el campo que se llama fecha pedido. Es un campo de tipo fecha hora. Indicamos que iba a ser mediana, pero tiene una restricción. Dice que no puede tener fechas anteriores al momento en que nosotros le entreguemos o que estemos creando ya la base de datos. O sea, entonces nos ubicamos en el campo que se llama fecha de pedido, nos vamos a ir a la regla de validación y tenemos que indicarle que las fechas que se van a registrar tienen que ser a partir del momento en que se creó la base de datos o en el día en que usted ya se la va a entregar al dueño de ese negocio. Entonces vamos a poner que van a ser mayores o iguales, porque ese día también cuenta, ¿verdad? El día que empiecen a usarla. Digamos que fue el 18 de julio del 2020. Cuando nosotros vamos a trabajar con fechas, debemos de indicar los símbolos numerales antes y después de la fecha en cuestión. Entonces, si la persona digita, por ejemplo, el 15 de mayo del 2020, no lo va a dejar. Siempre que pongo una regla de validación, tengo que poner un texto de validación, indicándole a la persona qué es el error que está cometiendo. Ya con esto, cuando la persona se equivoque, le va a aparecer un mensajito y ya va a saber que no puede escribir esa fecha, tiene que ser superior a ese día que estamos indicando nosotros. Eso sería en cuanto a lo que es la fecha de pedido. Habíamos visto otra propiedad que era la propiedad de título. Por ejemplo, cuando colocamos campos donde abreviamos los nombres de los campos, como por ejemplo N cliente, yo puedo ponerle un título de manera que cuando yo esté haciendo ya mi formulario, el nombre o la etiqueta de ese campo ya me aparezca. En este caso puedo ponerle nada más cliente. Y cuando ya yo haga mi formulario, este N cliente no va a salir así, sino que solamente va a aparecer la palabra cliente en la etiqueta del campo. También podemos hacerlo con por ejemplo, el número de pedido. Voy a ponerle en el título que yo quiero que se vea de esta forma. Y en la fecha de pedido quiero que se vea bien escrito. Esto es en la propiedad que se llama título. Entonces, cuando yo esté haciendo ya mi formulario, yo arrastro el campo y ya me va a aparecer esa etiqueta lista. Eso lo pueden hacer con todos los campos de todas las tablas.